Y quiero que vayamos a la palabra en el Salmo 122. Y el Salmo 122 lo leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice acá: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando les dicen, vamos a la casa del Señor? Y luego dice, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Y luego dice el versículo 3, Jerusalén, ciudad edificada, para que en ellas todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Versículo 5. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Y luego dice, pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos, te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Y bueno, cuando yo leo esta porción de la palabra, aquí mi esposo me la puso en gigante, qué bendición. Cuando yo leo esta porción de la palabra, y el pastor Fausto Alejandro el día martes nos hablaba y nos enseñaba y nos decía y nos hablaba de Jerusalén. Y de hecho en nuestra bitácora de oración, para los que estamos intercediendo por Colombia, estamos viendo cómo estamos orando por la paz de Jerusalén. Y el pastor Fausto Alejandro hacía énfasis en algo, y era, ¿sabe usted quién es Israel actualmente? Y quiero que en este Salmo 122 tengamos claro cómo el Señor nos está hablando, y en ese versículo 6 normalmente para orar por la paz de Israel, orar por Jerusalén, estamos hablando por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén, y nos imaginamos ese Israel del Medio Oriente, nos imaginamos ese Israel del cual sabemos, que conocemos, que muchos dicen que ese es el pueblo, y amén, es el pueblo escogido por Dios. Pero recuerden que nosotros somos ese Jerusalén, ese Israel espiritual. Nosotros somos esa nueva Jerusalén hermosa que el Señor constituyó, compró por precio de sangre. Somos la vid injertada, nosotros somos la rama injertada en el Señor. Y entonces cuando entendemos eso, el Señor está siendo muy claro, y por eso ese versículo 6 lo comienza con este versículo 1 cuando dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Tiene que haber una alegría en nuestro corazón tan grande cuando nos están invitando a la casa del Señor, porque la Biblia también me enseña y dice, mirad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí dice la porción de la palabra, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado en tus portones. Y entonces recuerden el Salmo 1 cuando dice que nosotros, ¿quién? Tú y yo. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto en el tiempo preciso, cuya hoja nunca cae, y todo lo que nosotros hagamos prospera. Cuando está hablando de Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado, están diciendo, Yesmith Cecilia, tus pies ya se han plantado. Están diciendo María Fena, Toto, Miriam, Carolina, Blade y todos los que están conectados, ya ustedes están plantados. ¿Dónde? Junto a corrientes de agua. ¿Cuál agua? El agua de vida, los ríos de vida que solo mi amado Jesús puede soltar sobre nosotros y nos puede dar. Y entonces dice acá la porción de la palabra, dice Jerusalén, ya vuestros pies se han plantado ante tus portones. Y luego dice, a ella, y miren esta porción de la palabra, dice, a ella suben las tribus del Señor. Y recuerden que cada uno de nosotros pertenecemos a una de las 12 casas, o algunas nos rigen de las 12 casas de las tribus del Señor. Y entonces yo pertenezco a la casa de Zabulón, y tú sabes por tu fecha de nacimiento a qué casa perteneces. Y entonces dice aquí la porción de la palabra, a ella suben las tribus del Señor,
para alabar su nombre. Nosotros vamos y nos congregamos con un objetivo específico. ¿Cuál? Alabar el nombre del Señor. Más que en algún momento nos hablen, nos den palabra, nos digan, de pronto nos recibamos la prédica, el objetivo más importante de poder congregarnos es saber que unánimes juntos vamos a alabar al Señor, vamos a alabar el nombre del Señor. Eso es lo más importante de congregarnos. Y luego dice acá, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Es que fue una ordenanza para Israel. Y entonces nosotros somos ese Israel espiritual, nosotros somos esa Jerusalén, nosotros somos esos de los cuales está hablando aquí la palabra. Y luego dice, allí están los tribunales de justicia. ¡Wow! Escúchenme. Cuando todos nos congregamos, cuando todos convergemos a ese lugar, cuando vamos y nos alegramos porque nos están invitando a la casa del Señor, vamos a alabar el santo nombre del Señor. Las 12 tribus se reúnen porque están todas las tribus ahí entre todos nosotros, en ese conjunto de personas que nos reunimos, estamos convocando las 12 tribus y las 12 tribus estamos ahí. Dice aquí que los tribunales de justicia están ahí, los de la dinastía de David. Acuérdense que es una asamblea. Normalmente cuando fuimos criados dentro de los inicios del cristianismo, hablábamos del culto, y vamos a culto, y estamos en culto, y corríamos para culto, pero luego entendimos a través de la palabra y por una revelación de que es en la asamblea realmente a donde nosotros debemos estar, y esa es la asamblea. Esto se llama esa asamblea, no es ir a culto. Sí, vamos a rendirle culto a nuestro Señor, vamos a alabarlo, vamos a alabar el nombre del Señor, pero más que eso es una asamblea, y una asamblea es para tomar decisiones, una asamblea es para dictaminar juicios, y por eso aquí está diciendo, allí están los tribunales de justicia. De cuando nos congregamos sale la justicia que Dios imparte cuando le estamos alabando, lo estamos bendiciendo, estamos glorificando su nombre. De ahí sale el río de vida para la ciudad, el lugar, las familias, la gente, para nosotros que nos congregamos ahí, y por la bendición que cae sobre nosotros y la oración de cada uno de nosotros, entran a ser bendecidos los que amamos, la familia que tenemos, la familia a la distancia, en los lugares donde se encuentren, está la protección divina también para ellos, por uno que se determina a ir a alabar el Señor, a ir a levantar manos santas, a ir y acudir a esos tribunales de justicia de la dinastía de David, sabiendo que pertenecemos a una casa profética y a una de las casas una de las casas de la dinastía de David. Amén. Y luego ahí sí dice, pidamos por la paz de Jerusalén. ¿Quién es esa Jerusalén? Tú y yo. Y entonces ahora, siempre que ustedes lean este versículo, deben tener pendiente que cuando estamos orando por la paz de Jerusalén y que estamos orando por Israel, no solamente estamos orando por ese Israel del Medio Oriente que en ese momento había sido atacado y todo lo que aconteció allá. Amén, sí, oramos por ellos. Pero cuando dice acá, y entendiendo todo lo anterior que le acabo de explicar, pidamos por la paz de Jerusalén, estamos hablando también de que Dios nos está mandando a pedir por la paz de nosotros. Él es el príncipe de paz y tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Por la paz en nosotros, porque en nosotros se ha revelado de verdad que el príncipe de paz está sentado en el trono del corazón nuestro. Que cuando hay paz en mi vida, yo descanso por completo, no me cargo. Y escuchen que lo que les estoy diciendo no es fácil. No me cargo, tengo paz, tengo plena confianza, Dios está en control, respiro profundo, me abandono en sus brazos. Yo soy esa Jerusalén, yo tengo paz en el Señor, confío en el Señor. Y entonces como tiene que desmontarse el argumento humano, la lógica humana, el paradigma mental que todos tenemos, porque eso es lo que termina pasando, por eso el Señor dice, pidan por la paz de Jerusalén. Porque tiene que ser revelado y tiene que venir por revelación que el príncipe de paz está sentado en el trono de nuestro corazón y podemos abandonarnos por completo en sus brazos. Confiar plenamente, confiadamente que de verdad la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces, por difícil que sea la situación, por terrible que parezca el caos que haya alrededor de nosotros, tenemos que tener tal confianza y tal paz en nuestro corazón
que Dios está en control y que cualquier cosa que pase va a ser lo mejor para mí porque soy hija de Dios, porque Él es mi papá y porque la paz que sobrepasa todo entendimiento me inunda, me llena, me sacia. Esa revelación vino a mi vida y a mi corazón. Y luego dice, que vivan en paz los que te aman. Y entonces comenzamos a vivir en paz nosotros, nuestra casa, nuestra familia, vivimos en paz los unos con los otros, vivimos en paz entre los que habitamos bajo el mismo techo, vivimos en paz con nuestros vecinos, somos el instrumento de paz por donde quiera que caminamos, somos pacificadores. Mire que si esto toda la gente lo conociera, pues no estaríamos viviendo en Colombia lo que se está viviendo ahorita. Pero ¿quiénes son? Tenemos que levantarnos a ser esos pacificadores, a levantar oración todo el tiempo para que la paz se establezca en Jerusalén, que somos nosotros. Amén. El versículo 7 dice, que haya paz dentro de tus murallas. ¿Cuáles murallas? ¿Allá las de Jerusalén? Sí, que haya paz también allá. Pero Dios nos está hablando de que nosotros, nuestra casa, mis murallas, mi casa, el lugar donde yo resido, el lugar donde yo habito, el lugar donde yo trabajo, tiene que haber una atmósfera de paz. Pero para que eso acontezca, debe haber un doliente que se levante a orar, a interceder, a que clame al Dios del cielo por la paz de Jerusalén, porque vivamos todos en paz y porque haya paz dentro de las murallas de los lugares donde nosotros, la Israel espiritual, habitamos. Y entonces dice acá, que haya paz dentro de tus murallas, y luego dice, seguridad en tus fortalezas. Y entonces la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Escuche y se lo repito, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces el que haya seguridad en tus fortalezas, está hablando de mis fortalezas, entonces debe haber seguridad en que el gozo de Dios me inunda. Seguridad que mi fuerza, mi fortaleza más grande es que el gozo de Dios es el que me recubre desde la coronilla hasta la planta de los pies. Esa tiene que ser mi fortaleza. Mi fortaleza es que dependo totalmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que Él le da de comer a las aves del campo, que Él viste a los lirios que hay en el campo, a las aves del cielo, le viste a los lirios del campo, cuanto más nosotros que somos sus hijos. La provisión viene de Él. Él es Jehová Jireh. Jehová Jireh se manifiesta en nuestras vidas. Esa fortaleza tiene que estar tan clara en mi corazón, y por eso el Señor dice que haya seguridad en tus fortalezas, la seguridad de que la palabra de Dios tengo que conocerla. Yo porque creo que Él viste a los lirios del campo y le da de comer a las aves, porque lo leí, porque me fue revelado, porque mi papá le da de comer a ellos. Yo no me tengo que preocupar ni por mi comida, ni por mi vestido, ni por nada. Yo no me tengo que preocupar por eso. Él es mi papá, Él me va a dar la provisión para eso. No me tengo que preocupar por mi trabajo. Tú no te tienes que preocupar por lo que comes o dónde vas a habitar, porque papá jamás te va a desamparar. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No solamente está para ti, está también para tus hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones, porque te determinaste a creer, pero no solo a creer, a enseñarles a ellos, porque aquí hay en la medida en que conocemos la palabra, nos damos cuenta que la palabra nos enseña que yo recibo, me es revelado. En el momento en que viene la revelación a mi vida, entro a impartir. Tiene que haber un proceso de impartición. ¿En dónde? En mi casa, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos y con la gente que Dios ponga alrededor de cada uno de nosotros. Entonces recibo la revelación, imparto de lo que tengo. De lo que tengo les doy. ¿Qué me dio el Señor? Revelación. Pues entro en esa revelación a impartir revelación a cada uno de ustedes. Y entonces aquí el Señor dice, seguridad en tus fortalezas. ¿Dónde adquieres esas fortalezas? Haciendo el devocional diario, leyendo la palabra de Dios, entendiendo lo que el Señor está diciendo. Como decía mi hijo, el pastor Fausto Alejandro, léala despacio, desmenúcela, medítela, repítala todos los días y se va a dar cuenta de lo que va a pasar en su vida y en su corazón. Su mente es renovada, su corazón es renovado, su forma de hablar es totalmente transformada, la manera de caminar es totalmente transformada, porque la palabra nos cambia y nos transforma. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 8 de ese Salmo 122, y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz.
Cuando todo eso acontece en mi vida, entiendo quién soy, hija de Dios, la Jerusalén espiritual, la nueva Jerusalén en esta tierra, la Israel espiritual en esta tierra, la paz en mis murallas, en mi casa, en mi hogar, en mi familia y hasta 1000 generaciones. Deseo que mis amigos, mi familia, mis hermanos tengan paz también. Y entonces, ¿eso de qué me habla? Que tengo que evangelizarlos, que tengo que contarles esto que me ha sido revelado. Ellos necesitan conocerlo, que tienen que saber que hay un Dios todopoderoso, maravilloso, que está en control y que si nos abandonamos en sus brazos y empezamos a entender que su palabra es viva, eficaz y cortante y penetra hasta lo más profundo, transforma, quebranta, vivifica, cosas extraordinarias van a pasar para con cada uno de nosotros. Deseo que tengan paz. Saben que en este tiempo lo más difícil en algún momento para los seres humanos, en la temporada en la que estamos viviendo, no solo por lo del paro, sino por el efecto de la pandemia, el tema de la paz ha sido muy robada. El enemigo vino a robar, matar y destruir, y dentro del robo que hizo fue que robó la paz de la humanidad a través de todo este proceso, y el Señor desea que recuperemos esa confianza plena de que tengamos paz, confianza, paz en nuestro corazón que Él está en control. Paz en nuestro corazón que si estás enfermo y tú crees con todo tu corazón, o alguno de tus familiares está enfermo y le pides al Dios del cielo y crees con todo tu corazón, pero mire, hay unos requisitos específicos. Cuando tú lees Jeremías, que estamos haciendo el devocional con Jeremías, y nos damos cuenta en Jeremías cómo el Señor a través de Jeremías le decía al pueblo y le decía a Judá, ahorita que los rescata, le decía a Judá, le decía, venga, no vuelva a Egipto, no vaya a Egipto, no se devuelve a Egipto, porque si se devuelve a Egipto serán castigados con hambre, con pestes y serán atacados por los enemigos. Y entonces me habla de hambres y de pestes y me impacta porque es que Dios les venía avisando. Y ellos desobedecieron y cogieron su camino y se devolvieron a Egipto, y pues obviamente vivieron lo que tenían que vivir. Pero el tema está en que nosotros, cualquiera que esté enfermo, cualquiera que esté pasando momentos difíciles, lo único que tiene que hacer es creer que si se arrepienten. Y entonces ahí en ese Jeremías, Dios todo el tiempo, Jeremías le decía al pueblo, arrepiéntanse, 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 vuelvan su corazón a Dios, pidan perdón al Señor, arrepiéntanse por haber creído en dioses ajenos, arrepiéntanse por haberles rendido culto a Moloch, arrepiéntanse por estarles sirviendo a otros dioses, arrepiéntanse por no haber creído en Dios, arrepiéntanse por haber confiado en hombres y en personas, arrepiéntanse por no haber cumplido los estatutos que Dios había dado. Eso es lo que Jeremías les estaba diciendo, y eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Nosotros somos los Jeremías de este tiempo que le estamos diciendo a la humanidad entera, arrepiéntanse, están enfermos, están mal, hay peste en sus vidas y en sus casas, solo tenemos que arrepentirnos, y crean con todo su corazón que si hay genuino arrepentimiento en el corazón, escúchenme, va a haber sanidad por la segunda oportunidad que Dios nos da. Porque Él es un papá que no quiere que nos perdamos. Cuando ustedes leen la Biblia y leemos la Biblia, nos damos cuenta que la misericordia de Dios es infinita y que lo único que Él busca es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Que le reconozca a Él como el Padre eterno, el creador de los cielos y la tierra, el que los formó en el vientre de mamá y que tiene un propósito divino para con usted y conmigo. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos arrepintamos y volvamos todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y todo nuestro ser a Él, y nos abandonemos en sus brazos y que tengamos paz. Esa paz de poder entender que sí, me tocó la plaga, pero mi papá me puede sanar, porque Él dice que entregó a su Hijo Jesús y que por su llaga fuimos sanos. Y entonces yo creo en eso. Dice la palabra que hay que leer la palabra, hay que escuchar la palabra, hay que meditarla y oírla, porque esa es medicina a nuestros huesos. ¿Les están doliendo los huesos? Coja la Biblia y léala y sorpréndase de cómo se te curan los huesos. Y oiga, es sorprendente, la llave es esa, dice que es medicina a nuestros huesos. Les está doliendo mucho, léanla, 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 escúchenla, pongan la audiobiblia y sorpréndase de lo que Dios hace. Deseo que tengan paz. Y luego dice el versículo 9 del Salmo 122, por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Y entonces aquí siempre nos enseñaron que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y nos centramos muchísimo en el tema de
Vamos a bendecir a Israel. Vamos a bendecir. Cuidado, maldice a Israel, porque si usted maldice a Israel, Israel del Medio Oriente, entonces usted va a ser maldecido. Pero esto va más allá de eso. Aquí Dios lo que nos está diciendo es que si nosotros somos Israel, si somos la Jerusalén, si somos esta porción, la iglesia es esta Jerusalén y este Israel del Salmo 122, que sí somos, no hay que hablar mal de la iglesia. Hay que tener cuidado con lo que pronunciamos contra o a favor, hablemos de en contra de la iglesia. Cuidado, porque se cumple sobre nosotros lo que está escrito y la promesa que Dios le dio a Abraham. Y yo le pido al Dios del cielo que esto sea revelado a su vida. Y que si en algún momento llegamos a hablar mal de la iglesia, cualquiera, no estoy hablando de la casa del Padre Vida, estoy hablando de la iglesia del Señor. Que si en algún momento llegamos a hablar de alguien de la iglesia del Señor o mal de alguno de la iglesia del Señor, pidamos perdón a Dios, nos arrepintamos con todo el corazón y entendamos que el Señor dijo: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. No hay que hablar mal de la iglesia, ninguna, ni de ninguno, ni de ningún hermano, ni de nadie, porque o nos bendecimos o cae maldición sobre nosotros. Por eso en algún momento nos damos cuenta cuando la gente sale herida de las congregaciones y sale para otros lugares y empieza a pelear y a hablar y a decir, eso en algún momento termina uno estancándole, haciéndole daño, volviéndolo amargado, arrugando su corazón y obviamente se ve reflejado en el rostro y en todo lo que se hace. Es mejor estar en paz, es mejor estar tranquilos, estar en paz con la gente, estar en paz con los demás. Hay momentos en que de pronto sí se causan dolorcitos y pasan cositas y hay escozores. Claro, siempre lo he dicho, somos como las piedras de los ríos, Dios nos pule los unos contra los otros y es en esa fricción en la que somos pulidos, moldeados, transformados, renovados, vivificados y en un momento nos convertimos en esos diamantes preciosos que Dios quiere que seamos realmente, brillando con la luz de Cristo todo el tiempo. Y en ese pulir diario de los unos contra los otros, pues salen chispitas y hay dolores y quitarlo, lo que sobra, pues es doloroso. Pero no hasta el punto de llegar a crearse amargura en el corazón de los unos contra los otros, porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios y porque Dios no nos llama a estar en contienda ni en peleas entre nosotros, sino amarnos, respetarnos, cuidarnos, interceder los unos por los otros y estar pendientes los unos de los otros. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo, cada uno con una función y cada uno puesto en un lugar. Amén. Yo espero que este pedazo les haya quedado súper claro y quiero por favor que miremos rápidamente, vamos a Apocalipsis, porque en Apocalipsis el Señor me confirma lo que está escrito en el Salmo 122 que acabamos de leer. Y entonces Apocalipsis 21, me acuerdo que uno de los comentarios de Fernando Torres en el devocional de Gálatas que estábamos haciendo con el pastor Fausto Alejandro, Fernando dijo, ay, estudiamos Apocalipsis. Claro que vamos a sacar un estudio de Apocalipsis. Y bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, para que se den cuenta que yo leo todos los comentarios. Apocalipsis 21 dice, y quiero que vayamos al versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Y luego dice, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Recuerden que Apocalipsis es un eterno presente. Siempre nos presentaron Apocalipsis como un futuro y algún día llegará. Pero el Señor dice que si le abrimos la puerta de nuestro corazón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta de nuestro corazón y Él entró. Cuando Él entró y nosotros obedecimos su palabra y nos convertimos en esa Jerusalén, en esa Israel espiritual, en esa vida injertada, en esa rama que está injertada en Él y somos uno con Él, dice la palabra que he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Dice la Biblia que es en medio de la alabanza de su pueblo donde Él desciende con poder. ¿De quién? De su pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Es Israel el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo Israel? ¿Cuál Israel?
Es en medio de mi alabanza, donde Él desciende con poder. Es en medio de la alabanza donde Él está ahí con poder en medio de nosotros. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor. Seguimos en el versículo 4. Y luego dice, y les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y les voy a traducir aquí un poquito. Dice que Él les enjugará toda lágrima. ¿Cuántos de nosotros llegamos en algún momento y la primera vez que llegamos a la congregación, hagamos remembranza, hagamos memoria de la primera vez que llegamos a la iglesia, que un día nos invitaron? Yo personalmente llegué con mis ojos llenos de lágrimas porque necesitaba un milagro. Ustedes conocen la historia, pero ¿cuántos de nosotros hemos necesitado un milagro cuando llegamos a la congregación? Yo creo que todos. Nadie llegó porque, ay, qué alegría, sí, es que yo llegué aquí súper feliz. Bueno, nadie, no digo nadie porque sí hay gente que ha llegado porque yo iba pasando y entré. Hay esa gente también que Dios obra de unas maneras increíbles, maravillosas. Pero la gran mayoría han llegado a la congregación con sus ojos llenos de lágrimas, necesitando un milagro, por soledad, por tristeza, por amargura, por dolor, por muchas cosas. Llegamos a la congregación y el Señor se glorificó en nuestra vida, y lo primero que Dios hizo fue secarnos las lágrimas, decirnos a lo profundo de nuestro corazón, confía en mí, yo soy tu papá y voy a hacer un milagro en tu vida y te voy a transformar. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Si recuerdas un poquito, eso fue lo que Dios hizo contigo. Y lo primero que hizo fue que te secó las lágrimas y cambió tu tristeza en baile, cambió tu tristeza en alegría. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo. Y entonces en un momento te tocó el Espíritu Santo y me tocó el Espíritu Santo y lloraste, pero fue como si te hubieran quitado un peso de encima y como si te hubieran quitado ese dolor y esa carga impresionante que teníamos encima, y de pronto en un momento colocó una alegría que uno dice, wow, y esta paz que siento tan extraña, y este gozo y esta alegría que tengo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y ahí se cumple lo que aquí está escrito. Él enjugó y secó y quitó todas las lágrimas de nuestra vida. Y luego vino y dijo, ya no habrá muerte. Y nosotros estábamos muertos en vida. Cuando llegamos a la congregación estábamos muertos en vida. No había propósito, no sabíamos para dónde íbamos. Íbamos en el bus donde iba Vicente, donde va toda la gente, y para allá corríamos. Cualquier bus nos servía. Mis amores lindos. Pero cuando llegamos, el Señor nos seca las lágrimas y nos da un propósito. Y luego de darnos un propósito, lo primero que nos dice es, sí, estaba tu espíritu dormido. Sí, había muerto en tu corazón y no había un objetivo. Pero el Señor Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y entonces eso fue revelado en nuestro corazón y entendimos que el cielo era real. Entendimos que ya no íbamos a morir, entendimos que éramos eternos, entendíamos que ya no éramos solo cuerpo, sino que realmente éramos espíritu, que por años nos habían tenido convencidos que éramos cuerpo y lo más importante es el cuerpo, pero no, Señor, realmente la esencia y lo que el Padre había colocado en nosotros era el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que había en nosotros había despertado, se había despertado y se había unido con el Espíritu Santo, ya éramos uno con Él y había vida y vida abundante en nosotros, y la muerte nos había sido quitada y habíamos pasado a vida de verdad. Y luego viene la parte en donde dice, ya no habrá llanto, y ahora lloramos de alegría. Lloramos de alegría. De la alegría de saber que Dios está haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros y que la buena obra que Él comenzó, Él la termina. Lloramos de alegría de saber que hay una esperanza y un futuro, y que si ya, porque ya somos llamados a la presencia del Señor, dice la Biblia que bella es la muerte para los hijos del Señor. Y ya no, cuando hablo de muerte, es el partir con el Señor, de saber que no hay muerte, sino que pasamos a nuestra morada, que el Señor Jesús se fue a hacer en el cielo, que ya no hay tristeza y dolor por eso, porque en algún momento está la esperanza de saber que nos vamos a volver a encontrar, y que si partimos de este lugar, si somos llamados de esta tierra ya a la presencia del Señor, es porque vamos a estar con el Señor y porque hay vida y vida abundante en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y luego viene la parte donde dice, ni lamento ni dolor, porque Él cambió nuestro lamento en baile.
y nos puso a bailar. Y entonces usted puede tener problemas y usted llega a la congregación y empiezan a sonar los carros del faraón y usted salta, brinca, se goza y los carros del faraón y los enemigos quedaron en el mar y los echó a la mar, y así como los problemas están encima de nosotros, allá quedan metidos y nos la gozamos por completo y nos llenamos de fe, y los enemigos fueron vencidos en el nombre de Jesús, porque entendimos que ya no hay dolor en nuestro corazón, porque el Señor es el que está en control. Y dice, porque las primeras cosas han dejado de existir. Lo que éramos, lo vil, lo menospreciado, lo que teníamos en algún momento, nos es quitado. Fuimos lavados por la sangre preciosa del Cordero. Nuestros pecados nos fueron borrados. El Señor los cogió y los arrojó a lo profundo de la mar y nunca jamás hace memoria de ellos. Eso dice la palabra, que cuando nos arrepentimos con todo nuestro corazón, Él toma todos los pecados y los arroja a lo profundo del mar y nunca jamás se acuerda de ellos. Eso hizo el Señor con nosotros. Y cuando tú sabes, pues esas cosas viejas que teníamos pasaron. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas, y entramos en ese proceso de transformación, de cambio, de edificación, de ser confrontados con la palabra, de que lo que estábamos haciendo mal empezamos a obedecer y corregimos, y al corregir, porque somos hijos de Dios y caminar de acuerdo a la palabra, bendiciones sobrenaturales, sobreabundantes y maravillosas vienen sobre nuestra vida. Y luego dice el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Señor Jesús. Él fue el que hizo todo. Y luego dice, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Eso se lo dijo a Juan. Escribe todas estas palabras. Ahora el Señor nos las está repitiendo aquí en Apocalipsis y nos está diciendo, iglesia, cree estas palabras, escríbelas. ¿Dónde? En tu corazón. ¿Dónde? En tu mente. Repítelas, porque esto que está aquí escrito está para que lo creas con todo el corazón, porque son verdaderas y dignas de confianza. Y luego dice el versículo 6, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz y cuando ya estaba ahí y después de que le colocaron el vinagre y ya el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? Él dijo, consumado es, y partió con el Señor. Y entonces ahí, ¿qué fue lo que hizo el Señor con ese consumado es? Está escribiendo aquí donde dijo, ya todo está hecho. Consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y luego dijo, el que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y no fue lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana cuando estaban allá en el pozo, que si tú supieras del agua que yo tengo, me pedirías a mí de beber, le dijo el Señor Jesús a la samaritana. Eso que aconteció ahí en el libro con la samaritana es lo que está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo dice a ti, me lo dice a mí. ¿Necesitas sed? ¿Tienes sed? ¿Tienes mucha sed? Yo soy el agua de vida, dice el Señor Jesús. Tomen, vengan, beban del agua que yo les daré gratuitamente. Soy la fuente de vida. ¿A dónde tenemos que ir? A beber esa agua de vida que es el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que aquí estamos hablando del Señor Jesucristo? El glorificado es el Señor Jesucristo, el grande es el Señor Jesucristo, el poderoso es el Señor Jesucristo, no es ningún otro, es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el Señor de señores es Él, de Él estamos hablando acá. Y luego dice el versículo 7, el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Wow! ¿Sabe por qué dice que el que salga vencedor? Porque en el momento en que entramos nosotros y le abrimos nuestro corazón al Señor y aceptamos a Cristo Jesús en el corazón y empezamos a congregarnos en una iglesia, el diablo arremetió con todo el arsenal para sacarnos de la congregación, para que no nos volvamos a congregar. Y entonces, si nosotros nos podemos hacer un recorder de nuestra vida, de toda la vida cristiana que llevamos, de los años que conocemos del Señor y del proceso en el que hemos caminado, han sido muchísimas las veces en que el diablo ha colocado en el corazón de todos nosotros, ay, yo no quiero ir a la iglesia, yo no me quiero congregar, ay, qué pereza. Ahorita saben que está diciendo el enemigo y qué es lo que le está metiendo en la cabeza a la gente: no se congregue porque allá se contagia. Vaya a los centros comerciales, pásesela allá en la chichonera, vaya al paro, pero en la iglesia sí no, porque en la iglesia se contagia. La única parte contagiosa es la iglesia, pero afuera no hay problema. Siga por todo lado que tranquilo, allá no, pero en la iglesia cuidadito.
hasta el punto que ustedes conocen todos los parámetros que hay con la iglesia. Eso, para con todos ya hay libertad de que todo el mundo funcione, pero con las iglesias todavía siguen las ¿cómo se llamaría eso? Las restricciones, gracias. Las restricciones de que, ay no, todavía espere un poquito, porque eso es lo que el enemigo hace. Es más la oposición para que la gente se congregue y lo que el diablo pone y la cantidad de argumentos para que la gente no vaya a que la gente se congregue. Entonces, si hacemos un recorderis un poquito de todos esos momentos en que el enemigo ha puesto desánimo, tristeza, cansancio, ay, como que ya no quiero más, tenga pendiente este versículo 7 del libro 21, del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde dice, el que salga vencedor heredará todo esto. Significa que toca pelearme toca pelearme la carrerita, toca estar ahí en la batalla, tengo que salir vencedor, yo no me puedo dejar ganar, esto es una carrera. Por eso dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Eso lo dijo Pablo, y esa es la carrera que estamos corriendo todos. Esa es la batalla que nos tenemos que pelear. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. A donde yo con yo le digo a yo, oiga, mijita, aterrice, levántese, deje de ser tan yo-yo y empiece a estabilizarse, métase con Dios, alíñese con el Espíritu, créale a la palabra y siga perseverando, prosiguiendo a blanco, caminando hacia la meta, porque hay una herencia que tengo que recoger. Y dice acá, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ay, 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 el que salga vencedor. Hay que vencer todos los obstáculos que el diablo levanta en contra de nosotros para que nosotros no conquistemos la gran corona que el Señor tiene para nosotros. Luego dice el versículo 8, pero los cobardes, es de cobardes desistir y no congregarse. Es de cobardes no volver a la congregación. Es de cobardes decir, ay no, yo estoy con Dios en mi casa y yo no tengo ningún problema. Ay, 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 no señor, el Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso también está escrito en la Biblia. No dejen de congregarse porque es una costumbre, se forma costumbre dejar de congregarse. ¿Cuántos durante el año que estuvimos guardados en cuarentena nos acostumbramos a estar guardados? ¿Y cuánto costó para que la gente volviera nuevamente a la congregación? Y ahora que podemos congregarnos, ¿cuánto cuesta para que la gente vaya? Y entonces aquí toca reflexionar y hacer un alto en el camino. Yo bendigo a todos los que han sido fieles y han estado ahí, y ha sido un proceso lindo con cada uno de los que han estado y perseverado. Los bendigo y creo que el más gozoso es el Señor, porque Él es el papá y Él es el que se alegra de ver a sus hijos juntos. Dice que mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que ahí es donde desciende la unción, el aceite, dice que baja por la barba y así como baja por la barba baja a todo el cuerpo. Dice que es ahí donde se halla salvación y vida eterna. Hermoso, ¿no? Es ahí, no es en ningún otro lado, es ahí donde se halla, cuando estamos congregándonos. Entonces, amados de mi corazón y de mi alma, dice el versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, esa gente no va a la iglesia con facilidad. Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, brujería, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¡Wow! 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 ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando llegamos al juicio, el Señor saca el rollo, y entonces dice que por sus acciones y por su desobediencia y por todo lo que los ángeles escribieron de nosotros, porque recuerden que hay un ángel escribiendo todo lo que nosotros hacemos, y entonces él llega y abre el rollito y dice, aquí no veo al Señor Jesús, pero sí veo todo esto. Entonces inmoralidad sexual, cobardía, incredulidad, prácticas mágicas, hechicería, idolatría, mentirosos, para el lago de fuego. Porque por ahí en ningún lado estaba el Señor Jesucristo, o sea, la palabra viva en el corazón de la gente. Amén. Y luego dice, esta es la segunda muerte. Y hay mucho más sobre el tema, pero creo que se nos fue la hora. Y quiero que paremos ahí porque vamos a estudiar el libro de Apocalipsis.
Quiero que entendamos que somos esa Israel espiritual, esa nueva Jerusalén, y que Dios nos lo desmenuza de una forma tan hermosa aquí en el libro de Apocalipsis, con un objetivo específico que lo vamos a ver dentro de 8 días. Una porción especial que Dios tiene para nosotros. Amados de mi corazón y de mi alma, de verdad que les pido con todo mi corazón y le pido con todo mi corazón al Espíritu Santo que les revele esto que el Señor ha hablado a mi corazón, que sea revelado a sus vidas, que podamos entender de verdad quiénes somos, la posición que tenemos, la gran herencia que hay sobre nosotros, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos confrontemos con nosotros mismos y veamos que en ese Apocalipsis que es un eterno presente lo estamos viviendo, hoy lo estamos viviendo. Y que hay una porción donde dice, ese libro de 21 de Apocalipsis, hay una porción donde el Señor más adelante en el versículo 22, es que hay tanto por hacer, en el versículo 22, capítulo 22, versículo 7 dice, miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y este es el mensaje que viene para dentro de 8 días. Los dejo picaditos con lo que viene para dentro de 8 días, porque el Señor viene y viene pronto. Muy pronto, más pronto de lo que nos estamos imaginando, más pronto de lo que creemos. Y quiero que entendamos que el Espíritu Santo ha empezado una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y que tenemos que creerle, y que esa paz, que esa revelación de la paz, de la dependencia, de lo absoluto que Él es en nuestra vida, de verdad se haga vida en carne en cada uno de nosotros. Yo los invito esta noche a que hagamos una oración donde le pidamos perdón a Dios por todas las veces que el yo se ha levantado y se ha interpuesto entre Dios y nosotros. ¿Cuál yo? Pues obviamente mi yo. Se ha interpuesto entre Él y yo. Y le pidamos perdón a Dios porque ese yo es el argumento humano que hay en la mente. Y ese raciocinio que tiene que ser eliminado de nosotros y tiene que ser quitado de verdad para poder entender qué es la sabiduría, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí donde ustedes están, cierren sus ojitos y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra. Gracias por la enseñanza hermosa, bendito Rey, de poder reconocer que somos esa Israel, Señor, en esta tierra, que somos esa Jerusalén donde tú anhelas con todo el corazón que la paz sea sobre Jerusalén, o sea, sobre nosotros, que el príncipe de paz se siente en el trono del corazón de cada uno de nosotros. Que tu presencia sea manifiesta de una manera tan poderosa donde tú puedas secarnos las lágrimas, transformarnos, renovarnos, limpiarnos, Señor. Que tú eres nuestro papá y quieres hacer obras maravillosas en nosotros porque tu palabra dice que la buena obra que tú has comenzado, tú la terminas. Que tú haces las cosas nuevas todos los días, Señor, y te damos gracias por eso. Y afirma en el corazón de tu iglesia, de tus hijos, de todos los que están conectados en esta noche, bendito Rey de Gloria, que son importantes, que son tus hijos, que tienen que perseverar, que tú estás esperando, Señor, a que ellos perseveren, a que ellos se congreguen, a que ellos te busquen, a que ellos estén en esa batalla, a que puedas llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que podamos ser como Pablo y contar y decir que hemos peleado la batalla, que hemos corrido la carrera, que hemos hecho tu voluntad, que hemos cumplido con el llamado, con la asignación divina. Eso es lo que realmente quieres y esperas de tus hijos. Amado de mi corazón y de mi alma, te damos muchísimas gracias, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque en este momento tú desciendes en el corazón de cada uno de los que están conectados, bendito Rey de Gloria, y a través de esta frecuencia firmas en sus corazones esta palabra, la sellas, la tatúas, bendito Rey. Esta noche, a partir de esta noche, profetizo y declaro que se comienzan a soñar contigo, empiezan a tener sueños espirituales, comienzan a soñar sobre la revelación de esta palabra viva, comienzan a beber de los ríos de vida que solo tú puedes dar, comienzan, Señor, a satisfacerse y a llenarse de la paz que solo tú das, de la paz que sobrepasa todo entendimiento en ellos, comienzan a depender plenamente de ti, Señor, comienzan a entender que Jehová Jireh se manifiesta a sus vidas, comienzan a entender que bendicen todo el tiempo, porque a la iglesia, Señor, y dejan de sus comentarios en algún momento que no corresponden, porque eso acarrea maldición para ellos. Comienzan a entender, Señor, lo importante que es caminar contigo, Señor, y estar contigo y de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Espíritu Santo de Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú afirmas en el corazón de los hijos de la casa del Padre vida, Señor, eso, lo que significa ser hijo, porque tú cerraste la enseñanza esta noche con que los que perseveran, los que cumplen, los que se pelean la batalla, son los que heredarán y realmente son tus hijos. Revela lo que significa ser hijo en toda la instancia de la palabra. Hijo tuyo, hijo de la casa, hijo espiritual. Revela al corazón de ellos lo que significa, Señor, y plántalos, enraízalos, y que haya un fruto rico, abundante y bueno en cada uno en el nombre de Jesús. Todo el poder, toda la honra y toda la gloria son tuyos por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero recordarles que el día de mañana, a las 6 de la mañana, tenemos una cita maravillosa, una pelea por nuestro país, y la pelea es espiritual. Recuerden que no tenemos lucha contra carne y sangre, y que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Y es una pelea a través de la oración. Hay una batalla espiritual mañana a las 6 de la mañana en Cristo Rey, aquí en Villavicencio. Los que no están aquí en Villavicencio se van a conectar a las 6 de la mañana y van a estar orando con nosotros, van a estar intercediendo con nosotros, van a estar orando por sus ciudades y su lugar de origen a las 6 de la mañana, en los lugares donde ustedes se encuentren, y vamos a estar batallando por nuestra nación, por Colombia. Colombia, tierra de bendición, Colombia, tierra de riqueza y abundancia, Colombia para Cristo. Y entonces vamos a pelear por nuestra nación mañana a las 6 de la mañana, como pueblo, como un solo cuerpo. Y no solamente es orar por orar, sino es saber que en el poder del acuerdo Dios se glorifica, y eso es lo que va a acontecer el día de mañana. Mañana es el segundo sábado que nos vamos a congregar como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Fue muy lindo hace 8 días para los que tuvieron la oportunidad de ir. Fue hermoso poder ver ya no una congregación, sino el cuerpo de Cristo reunido, la esposa del Cordero ahí reunida, adorando a Dios y decretando y orando. Y solamente podemos decir que aquí en Villavicencio el Señor se ha glorificado, ha guardado nuestra ciudad hermosa. Dios ha paralizado, ha metido su mano, ha enviado a los ángeles, ha hecho cosas maravillosas donde nos tiene bien. Bendito sea Dios. El Señor ha tenido el control y la misericordia con Villavicencio, pero no podemos bajar la guardia. Por el contrario, pararnos en pie de guerra por nuestra ciudad y por nuestra nación. Estamos ubicados geográficamente, estratégicamente ubicados. Villavicencio, somos el centro de Colombia, y entendiendo que somos el centro de Colombia, desde aquí irradiamos para todo Colombia oraciones, decretos proféticos, abrimos los cielos, establecemos el reino, hacemos lo que Dios está haciendo, pero eso no lo vamos a hacer allá solitos en la casa. Tenemos que ir y hacer la tarea. Amén. Entonces mi invitación es a que mañana estemos muy empoderados, muy llenos de la presencia del Señor, muy alineados con el cielo. 6 de la mañana ahí en la antigua Uniminuto frente a la DIAN, ahí en la patica del cerro, para poder subir al cerro, y es ahí la cita a las 6 de la mañana, subir al cerro y empezar a batallar. Terminamos súper temprano, por tarde 7:15, 7:20, ya todo el mundo está saliendo para sus trabajos, saliendo para sus casas, porque muchos dirán, ay, yo no voy porque tengo que trabajar. Tranquilo, mijo, que usted a las 7:10, 7:15 ya está desocupadito y está listo para que se vaya para su trabajo o para el lugar a donde quiera ir. Entonces, por eso no se me preocupen, por eso no hay ningún problema. ¿Listo? Quiero que ahí donde ustedes están vamos a compartir la cena del Señor, porque esa es la estrategia de guerra que Dios nos entregó y lo vamos a seguir haciendo hasta nueva orden. Entonces, quiero que por favor tome el pan y el vino como el Señor lo ha determinado, sabiendo que... Gracias, mi amor. Gracias. Y entonces vamos a leer en la palabra el libro de Apocalipsis. Vamos a seguir con Apocalipsis. Capítulo 1. Dice el versículo 4. Yo amo esta porción de la palabra. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. George Smith Cecilia. Leo esta porción de la palabra a las iglesias que están en casa, en los lugares donde ustedes se encuentran. Gracia y paz sea sobre ustedes
de parte de aquel que era, que es y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7 dice: miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén, amén y amén.